Dios les bendiga con nuestra clase hoy sobre una mujer transformada. Esta clase forma parte de una serie sobre el propósito divino para la familia, así que le invito a verla completa. Nuestra introducción nos dice cómo ante las distintas presiones y necesidades que enfrenta una persona, se puede ceder a soluciones comunes de nuestra sociedad, que pueden comenzar un descenso en lo moral y en los sentimientos por querer alcanzar a su manera la solución a su vida. Cuando se llega a la bancarrota de las ilusiones, todavía hay esperanza y salvación para lograr una nueva vida. Y están las noticias que les traemos a través de esta clase. Vea lo que le dice Jesús a la samaritana. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Vamos hacia el primer punto que dice el uso de un punto de contacto, una necesidad física. La mujer samaritana fue al pozo de Jacob como al mediodía a recoger agua. No era ni la más común ni la mejor hora para hacerlo. Se cree que era para evitar a las otras mujeres. Esta es una observación para que nos demos cuenta del tipo de relaciones sociales que ella tenía, y parece que no eran muy buenas. En Juan capítulo 4, los versos 7 y 9, nos dice la sorpresa fue que Jesús, siendo judío, le pidiera de beber, ya que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, yendo de lo conocido a lo nuevo y de lo físico a lo espiritual, en el verso 10 le habla del don de Dios y del agua viva, abriendo así una interrogante en la mente de aquella mujer. Verso 12, ella le responde, eso significa que se involucra en el tema y le toma interés. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Le dice ella. Jesús, sin responder a esta pregunta, le hace una comparación entre el agua natural y la espiritual. Verso 13 dice que Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Así que el punto de contacto sobre volver a tener sed, ella lo entendía, por eso era que iba cada día a sacar el agua del pozo. Punto B. Un ofrecimiento espiritual. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para que una fuente salte, el agua tiene que ser abundante y descender de arriba. A lo que les digo que Jesús anticipadamente entendió que la mayor necesidad de aquella mujer estaba en su alma y no en su cuerpo. Por eso Él le ofrece el agua. Lo que le estaba ofreciendo era su Espíritu Santo y su gracia. Si ella lo recibe, tendrá satisfacción, tendrá salvación para una nueva vida. Este ofrecimiento la sorprende más que la visita del maestro judío. Punto C. Una interpretación errónea. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La conversación en ellos hasta aquí era la introducción o preámbulo. Eso significa era la explicación o la advertencia que se hace antes puede ser de un discurso como de un escrito, en este caso del mensaje personal de Jesús para ella. Su respuesta en este verso nos dice que ella no entendió lo que el Señor le dijo. Ella lo que hizo fue una interpretación conforme a las experiencias de su vida. Ella necesitaba
ella necesitaba llenar su corazón con el agua viva para abrirlo y darle una limpieza a fondo. Pregunta: ¿cuál fue el punto de contacto de Jesús con la samaritana? Punto 2. Revelación de una triste realidad. Una mujer no amada. Seguimos en Juan capítulo 4, ahora el verso 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Con este verso se comienza un análisis personal. Lo que nos podemos preguntar sobre este método que Jesús usó para personalizar su mensaje al corazón sediento de aquella mujer es: ¿por qué se detuvo el Señor en este punto y no siguió hablando del agua que salta para vida eterna? Pregunta 2. ¿Sabía Jesús que ella no tenía marido? Punto 3. En los versos 13 y 14 de este capítulo, las expresiones de Jesús se dan en tercera persona. Y en el verso 16 cambia a segunda persona. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Cuarta, ¿por qué la mandó a llamar a su marido? 5. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? 6. ¿Mintió o dijo la verdad? 7. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la respuesta de ella? 8. Si no era su marido, el hombre con que vivía, ¿qué era o quién era? 9. ¿Cree usted que ella deseaba hacer esta declaración? Verso 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. En otras palabras, ella no ocultó su triste realidad, aunque fuera sorpresivo y difícil para ella este momento. El Señor conoce lo que hay dentro del corazón, pero oírlo de los labios revela la condición de la voluntad de la persona. Aquel hombre solo era su amante. Hay un dicho que dice: una amante o un amante es una persona no amada. Punto B. Un historial de inmoralidad. Verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto lo dijo Jesús. Esta declaración de Jesús para ella debió ser fulminante. Venía de alguien desconocido que no conocía su vida íntima. Hay muchas cosas que se pueden pensar de la samaritana y sus 6 maridos. Para reflexión les voy a poner 3 planteamientos. 1. Si hubiera enviudado 5 veces, la hubieran visto como desafortunada. 2. Pero si la razón de los cambios de marido hubiera sido su mala conducta, esto se vería bastante mal. 3. Si hubiera una combinación entre enviudar y fallar a los votos matrimoniales, su vida era un escándalo en una ciudad tan pequeña como Sicar. En cualquiera de estas posiciones, esta mujer tendría consecuencias o tuvo consecuencias lamentables. Su franqueza ante Jesús la colocó en el camino hacia la salvación o hacia su salvación. Pregunta: ¿cómo reveló Jesús la realidad de esta mujer? Punto 3. El despertar espiritual. Verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mirada de Jesús le traspasó el alma. Él le reveló la intimidad de su vida, un tema de dominio y de interés personal para ella. Sin ataques, logra que ella enfrente su realidad.
fue tan fuerte su momento que ella trata de desviar el tema con la declaración del verso 19. Al que primero ve, fíjese la progresión de ella. El primero ve a Jesús como un judío, ahora lo llama Señor y agrega que sospecha que él es profeta. En Samaria no era común ver un profeta judío y además venían de casi 4 siglos de una escasez casi total de profetas de Dios. De modo que lo que ella ve en Jesús, cuando dice Señor y profeta, no era sino el principio de un despertar espiritual en el corazón de ella. B. Tradiciones y religiones. Verso 20. Ella le dice, vuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ella toma el tema, esto lo dijo Jesús, la mujer samaritana en el verso 20. Ella toma el tema de la religión en lugar de seguir con el tema sobre su vida. Jesús no la forza, sino que accede a comentar sobre las tradiciones. Lo que ella ignoraba era el nuevo camino que él vino a abrir. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, refiriéndose a este monte como un símbolo de las religiones de los hombres, ni en Jerusalén, que era la sede de la religión del Antiguo Testamento, adoraréis al Padre. Verso 22. Jesús hace un análisis en este verso de dos posiciones en la religión del mundo y ninguna logra satisfacer la sed del alma y agradar a Dios. Veamos cuáles son esas dos posiciones. Una, la que surge de la ignorancia. Vosotros adoráis, le dijo, lo que no sabéis. Eso significa que la mayoría de la gente adora lo que no sabe. ¿De dónde se aprovecha Satanás introduciendo elementos diabólicos y de idolatría a pesar de la sana intención de los adoradores? Segunda posición, la que surge de la tradición. Al hablar de los judíos, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, citando así el orgullo judío de poseer la ley y las tradiciones de los escribas. C. La verdad transformadora. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La respuesta correcta a la pregunta del verso 20, donde ella dice, ¿dónde se debe de adorar?, está en estas 3 declaraciones. Mirémoslas. Dice, había llegado la hora. ¿De qué? De dejar la tradición y los modelos religiosos que no pueden ofrecer nada al corazón sediento. 2. La verdadera adoración es la que se da en espíritu, sin ceremonias, ni ritos, ni formalismos externos. Adorar en espíritu es consagrar mente, alma y corazón a la alabanza y al servicio de Dios. 3. Dice, llegó la hora de adorar en verdad, ya no por medio de tipos y figuras que no eran más que sombras de lo que había de venir. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Pregunta, ¿qué ve ella en Jesús que nos indica su despertar espiritual? Punto 4. El valor de un testimonio real. El testimonio de la samaritana. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La transformación de esta mujer fue instantánea.
Al oír que Jesús era el Mesías y dar entrada a la palabra de Dios en su corazón, dice la palabra que dejó el cántaro junto al pozo y corrió a la ciudad a dar la noticia, a compartir su gozo. Deja atrás el falso amor de los hombres y el dolor de los sufrimientos morales, sociales y físicos que la dominaron por mucho tiempo. Libre ella de la vergüenza, se ve llena de un gozo que jamás había experimentado y que la hace testificar y contar cómo Cristo, el enviado de Dios, le había dicho todo lo que ella había hecho. Ya ella no era una amante, sino una hija amada por Dios. Fue tan real como convincente su experiencia. Tanto que muchos, dice, le creyeron en Jesús por el testimonio, que creyeron en Jesús por el testimonio de aquella mujer. Ellos vieron el antes, el después, acompañado de sus palabras. Punto B. La palabra de Cristo. A raíz del testimonio de la recién convertida, dice el verso 40, vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Jesús acepta quedarse con ellos y se produce una campaña evangelística en Sicar. Verso 41 dice que creyeron muchos más por la palabra de él. Así que yo les puedo asegurar que todos los que participaron de este momento, al comenzar a compartirlo con otros, exaltaron la obra transformadora de aquella mujer y se unieron al testimonio de ella sobre Jesús y la palabra que él daba. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Ellos oyeron a Jesús con la fe que despertó el saber y ver que la vida de la mujer samaritana había cambiado radicalmente. Pregunta: ¿qué dejó atrás y de qué fue libre la mujer samaritana en su encuentro con Jesús? Reflexión. Dijimos en la introducción, cuando se llega a la bancarrota de las ilusiones, todavía hay esperanza y salvación para lograr una nueva vida. La mujer de Sicar, sobre la que hemos compartido su experiencia, tuvo un encuentro con el amor de Dios. En su conversación con Jesús abrió su corazón y recibió la fuente de agua viva. En su transformación a una nueva vida incluyó a sus vecinos. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Así que en nuestra invitación les pongo cómo nosotros también podemos ser como un huerto de riego y como manantiales de aguas, cuyas aguas, dice, nunca faltan para darle a otros. Esto si dejamos que el Señor Jehová nos pastoree siempre y en nuestras sequías sacie nuestras almas y le dé vigor a nuestros huesos. Isaías 58:11. Los espero la próxima semana con las prioridades del hogar cristiano.